bienvenidos todos. Gracias, Paulina, por tu tiempo. No, hombre, Disfruten encantada. y aquí voy a estar admitiendo yo a la gente. Padrísimo, buenísimo. Pues si quieren, para ponernos todos en contexto, se va a ir sumando gente, estoy segura, pero la idea es tener una mesa de discusión. El tema que vamos a tratar el día de hoy es Change Readiness, y cuando hablamos de Change Readiness, para pues, bajarlo un poquito más y aterrizarlo un poquito más, estamos hablando de favorabilidad al cambio. ¿Y por qué lo ponemos sobre la mesa y más cuando estamos en estos, bueno, los foros que van a ser mañana y pasado, que son de digitalización y que son de marketing y demás? Es porque a partir de bueno, ya desde hace algunos años, como 5 años más o menos, siempre viene junto con pegado un proyecto, ya sea de digitalización, de atención a clientes, de transformación a la omnicanalidad, de migrar a lo mejor a algún sistema digital o de cambiar algún sistema de diseño, a lo mejor centrado en el usuario para cambiar la experiencia al cliente o el producto o el servicio. Todos estos proyectos siempre vienen acompañados de muchos cambios dentro de la organización. Y una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta en estos pues ya casi 10 años de estar trabajando alrededor de cómo habilitar a las empresas para ser más responsivas al cambio, es que la gestión del cambio siempre se queda como una última prioridad. Entonces, creamos todos estos procesos, inversiones, proyectos de digitalización, pero esa última parte que es la razón que puede hacer que la gente adopte o rechace por completo tu producto, tu cambio, tu proyecto, se queda como una prioridad última. Y muchas veces no se considera dentro de la inversión o no se considera dentro de los tiempos de implementación del proyecto. Entonces, cuando eso pasa, nos damos cuenta que, y ese es un dato que tenemos actualmente en nuestra base, el 72% de las iniciativas de digitalización o el 72% de las iniciativas de transformación hacia el centro del usuario o para poner al usuario en el centro, fracasan debido a que no se toma en cuenta un proceso de gestión del cambio, ¿no? Y bueno, para irnos encaminando un poquito a esto, la realidad es que entendemos también el por qué pasa esto, ¿no? O sea, estar gestionando, cada vez que quieras hacer un cambio, tener que gestionarlo, tener que alinearlo, tener que estar pensando en tiempos y estar pensando en, híjole, ahora sí que como dicen, la generación de cristal no se vaya a poner funky, ¿no? Ese pensamiento de gestionar el cambio es una de las cosas que nosotros cuestionamos muchísimo en Trust. ¿Y por qué no, en lugar de gestionar el cambio, favorecerlo? Y entonces es ahí en donde entra esta metodología de Change Readiness, que va enfocado en cómo instalar dentro de la organización un pensamiento que favorezca el cambio, que lo vea algo como algo positivo, en lugar de que constantemente se esté rechazando y se esté viendo como algo que hay que gestionar. O sea, nada más la palabra gestión me pone tensa, ¿no? En lugar de favorecer un proceso que probablemente vaya de cara a la evolución del negocio y a la mejora del negocio o de los servicios, etcétera. Platicaba hace como 3 meses con una empresa muy grande, una aerolínea, que nos decían que su miedo más grande era integrar un nuevo proceso digital en la parte de reserva y en la parte de check-in, porque la gente que trabajaba detrás del mostrador iban a pensar que se iban a quedar sin trabajo. Y entonces muchos de los procesos eran para facilitarle el proceso de la chamba a la gente que estaba detrás del mostrador, sin tantas broncas, gestión de quejas, todo ese tipo de temas. Y como no se les comunicó bien, se convirtió en una de las principales barreras de adopción. Entonces, esto lo comento por eso, ¿no? Entonces, en Trust hemos creado un modelo que le llamamos Change Readiness. Les voy a presentar mi pantalla solamente para tener chance de discutirlo un minutito y ahora regreso con ustedes para abrir la conversación. En donde es esto, ¿no? Es este modelo, ya ven mi pantalla, nada más me hacen así para saber si ya la ven, ¿sí? ¿Bien todos? Muy bien. Este modelo contempla, es un modelo o sea, que se basa en la neurociencia, ya que la gente, bueno, los seres humanos, registramos en nuestra cabeza las amenazas físicas, que puede ser tal cual, o sea, algo que ponga o sea, en peligro tu integridad, tu supervivencia, las registra de la misma manera como las amenazas sociales.
Y por lo general, todos los cambios que hacemos a nivel organizacional sugieren una amenaza social. Entonces, ¿cuáles son estas amenazas? El primer punto es familiaridad, ¿no? Que pudiera ser es qué tanto me siento parte de esta compañía, qué parte me siento parte de este proceso de cambio, qué tanto entiendo qué es lo que va a pasar, ¿no? El segundo es certidumbre, que ese es como el que normalmente vemos en todos lados, ¿no? ¿Me van a correr? ¿No me van a correr? ¿Me va a sustituir? ¿No me va a sustituir? ¿Sé qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo la información que necesito? ¿No la tengo? Etcétera. La tercera es la autonomía, es esa capacidad de realmente sentirnos con toda la información y con todas las herramientas y todo para poder llevar a cabo una toma de decisión inmediata. El cuarto es estatus, que tiene que ver con cómo realmente esto me va a afectar a mí. ¿Me va a subir? ¿Me va a bajar? ¿Me va a poner arriba de los demás? ¿Tengo un beneficio o no tengo un beneficio personal? Al final es como cómo responder esta gran pregunta del what's in it for me, ¿no? Y en el centro, el cruce de estas cuatro variables se detona algo que muchas veces en las culturas latinas escuchamos que es la justicia o la injusticia, ¿no? Entonces, cuando son, por ejemplo, modelos de retail, es como que poca, pues el corporativo lo tiene muy fácil, pero aquí en la tienda estamos muy complicados, o cuando vemos gente a lo mejor de la última milla, ahorita, por ejemplo, con el COVID, los hospitales, ¿no? Con sus administrativos y luego la última milla, que son los enfermeros y los estos, que son al final los que están teniendo todos estos cambios, pueden llegar a sentir un sentimiento de injusticia, etcétera. Entonces, digamos que estas son las amenazas que la gente registra cuando viene un cambio. Entonces, lo que nosotros hemos identificado es que podemos tomar esta base, estas amenazas, y encontrar los puntos de encuentro que necesitamos reforzar para asegurar que se instala un pensamiento de favorabilidad de cambio en lugar de gestión. Y entonces, aquí nada más voy a regresarme un pasito, que es gestión, que es lo negativo, o bueno, no es que sea negativo, pero que es el contra que le vemos, es un proceso que tienes que estar haciendo en cada cambio. Es necesario, pero el proceso va a ser súper complejo si no tienes un pensamiento de favorabilidad al cambio instalado en tu organización. Entonces, puedes tener un proceso de change management muy puntual, muy fluido, muy entendido, muy claro, o puedes tener un proceso de change management con muchas barreras. Y esto va a depender de si tienes o no tienes este pensamiento instalado en tu organización. Entonces, ¿qué hay que reforzar? Primero, entre la familiaridad y la certidumbre. O sea, si tú refuerzas familiaridad y certidumbre, lo que te va a detonar es confianza, ¿no? Confianza en el sistema, confío en las decisiones que la organización está tomando. ¿Por qué? Pues porque me siento parte, porque tengo certidumbre de qué va a pasar, etcétera. Confío en que hay un historial en el pasado de que las decisiones que se han tomado tienen un racional. Sé que las decisiones que se están tomando o que los cambios que se van a implementar son para algo mejor y no para algo peor. Entonces, ese es el primer punto a reforzar. El segundo, vemos capacidad. Entre tener la certidumbre de que sé lo que va a pasar y tener autonomía, lo que se detona es la sensación de que soy capaz de poder adoptar este cambio. Tengo las competencias, tengo los recursos, tengo el acompañamiento, tengo la asesoría, tengo lo que necesito para realmente abrazar este cambio de una manera natural. Cuando este punto es uno de los principales que afecta que la gente favorezca el cambio. O sea, si no tengo el recurso, si no me han explicado qué tengo que hacer, si no sé cuáles son las métricas que me van a impactar, no me siento capaz de poder abordar esto, y mucho aquí entra el tema de capacitación. El tercer punto a reforzar es la motivación. Entonces, cuando yo me siento con total autonomía y además sé cómo esto me va a impactar, me siento con motivación de saber que puedo tangibilizar los beneficios de cada acción que se esté tomando o de este cambio que voy a hacer en mí, de manera individual, no nada más en mi equipo, no para toda la empresa. Aquí es en cuando tenemos que, así como hablamos de poner al usuario en el centro, también al usuario interno, que el usuario interno es el colaborador. Entonces, explicarles al final cómo todo este cambio o esta transformación va a impactar directamente en el individuo. Y entonces esto se convierte como en esa gasolina que incendia y que hace más grande el fuego para que la gente realmente se quiera subir a este proceso de cambio, ¿no? Y finalmente, el sentido de trascendencia, que el sentido de trascendencia es: yo sé que mis acciones van mucho más allá que lo que yo nada más puedo ver, es decir, contribuyo a algo mucho más grande que yo, evidencio mi contribución dentro de todo esto. Entonces, esto se los platico porque al final, cuando logramos reforzar estas 4 ejes, o cuando tomamos estos 4 ejes
y los estamos checando todo el tiempo. Cuando una organización va a pasar por un proceso de transformación, que como les decía, mucho cuando hablamos de digitalización está centrado en cambios, y los cambios y las inversiones se ven afectadas directamente por no tener este proceso. Y esto es algo que, perdón, no este proceso, este pensamiento, y si instalamos este pensamiento dentro de la organización, se puede quedar como algo que no solamente está relacionada con un tema de un proyecto, sino ya también impacta la cultura de la empresa. Entonces ya sabemos que tienes una cultura que abraza el cambio, que abraza la evolución, que favorece la innovación, que favorece la mejora continua. Entonces es por eso que platicamos mucho de el impacto de un pensamiento de change readiness, ¿no? De favorabilidad al cambio. Como les decía, es buscar la resiliencia, lograr la responsividad, favorecer la innovación, la mejora continua, y esto se da cuando constantemente estás reforzando estos 4 ejes. Entonces, con esto me gustaría como dejar como 5 puntos que vemos que son como muy importantes para poder habilitar este pensamiento en las empresas. Primero, asegurar que tenemos esa capacidad de hacer autodiagnósticos. O sea, como dicen en el Rey León, ¿no? El pasado puede doler, pero si lo conoces, lo aprendes, tienes la información de lo que pasó anteriormente, haces un análisis y puedes entender qué fue lo que salió bien o mal, eso te va a ayudar para que el siguiente cambio o la siguiente situación que tengas que abrazar, abordar, etcétera, sea mucho más fluida. Una de las cosas que nos llama mucho la atención cuando trabajamos con nuestros clientes es que el pasado se queda en el pasado, ¿no? Y la gente no habla de lo que pasó en el ayer. Entonces, cuando tú vas a implementar un proceso de cambio, de digitalización, de un nuevo enfoque de marketing, de un nuevo enfoque de diseño organizacional o de formas de trabajo, la gente tiene siempre un algo de antes. Entonces, siempre te dicen, no, es que hace 2 años intentaron hacer algo similar, pero fue horrible, corrieron un chorro de gente, nadie nos dijo nada. Entonces, ese pasado se está quedando como una herida que está afectando el proyecto en el presente. Y muchas veces cuando hay cambios en el sistema, o sea, en el C-level o en el nivel ejecutivo, pues ese pasado no lo conoce la nueva persona y entonces no lo toma en cuenta, y eso es muy importante. El segundo es asegurar que haya alineación entre lo que se dice y se hace. O sea, asegurar que realmente se establecen prácticas que favorezcan los 5 puntos que platicamos, ¿no? Que favorezcan la confianza, que favorezcan el sentido de capacidad, que favorezcan la motivación y que favorezcan el sentido de trascendencia. Que no se quede nada más en un análisis de un día o de una vez al año, sino que realmente se instalen dentro de la empresa este tipo de prácticas para que eso sí se instale como un pensamiento y no se quede nada más como en un póster pegado en la pared, ¿no? La tercera es medirlo. Medir, medir y medir, asegurar que lo que estamos midiendo, que lo que estamos haciendo, sabemos cómo tener un criterio de decir fue exitoso o no fue exitoso. Saber que tenemos un indicador claro que nos va a decir y nos va a ir moviendo el termómetro o la temperatura de la organización, y entender también que este termómetro, más que un termómetro, más bien es como un mapa de calor. O sea, no todo mundo va a tener y va a reaccionar de la misma manera, y hay que darle esa individualidad a las diferentes áreas. Si tu empresa está en todo el país y tienes diferentes áreas geográficas, si estás nada más en una localidad pero tienes diferentes tiendas, tienes diferentes niveles o áreas, a lo mejor tienes un centro de distribución y además tienes retail, pero además tienes corporativo. O sea, cuando tenemos todos estos elementos hay que saber medirlos de manera independiente para poder resolver las problemáticas de manera enfocada y ágil. El 4 es abrirnos a la posibilidad de que hay que hacer ajustes. No nuestra primera estrategia de gestión, ni tampoco nuestro primer saque de change readiness va a salir perfecto, pero si tenemos esta capacidad de entrar en este círculo, de hacer diagnóstico, de entender, de medir, de ver qué pasó, de resolver, de instalar prácticas, etcétera, es cuando realmente se empieza a lograr esta responsividad y este pensamiento y habilitar a la organización con este pensamiento desde adentro, ¿no? Y finalmente este proceso es infinito, no se acaba. Los cambios son el status quo, el cambio es el status quo, la evolución. Esto siempre se lo digo a mi socio, y también a veces lo comento con mi papá, yo no me quiero imaginar cuando llegue el iPhone del iPhone. O sea, la manera en la que cambió nuestra forma de hacer negocios, de operar. Hay empresas que todavía están adoptando, por ejemplo, temas y sistemas como el WhatsApp Business, etcétera. Y como apenas nos estamos subiendo a esta ola, si el día de mañana
nos cambiaran el iPhone por un chip en el oído o por un lente o nos cambiaran de algo y que realmente hubiera una adopción generalizada a nivel mundial de esto, todos los cambios que eso detonaría en los negocios serían enormes. Entonces, eso es algo que no, si estás habilitado y tienes un músculo de adopción del cambio, probablemente lo adoptes más rápido. Pero si eres alguien que no tiene este pensamiento, que no está habilitado con esto, probablemente eso pueda detonar, o sea, si existiera el día de mañana, que va a existir en algún momento una evolución como el iPhone del iPhone, ¿no? Puede acabar con negocios, puede acabar con empresas que no se logran adaptar a ese cambio. Entonces, con esto cierro. Quisiera abrir la conversación y abrir la discusión, déjenme dejar de presentar, ¿listo? A los que están aquí, ¿no? Me gustaría preguntarles, ahora sí, mesa redonda, si han tenido situaciones en las que han implementado el cambio y que no, por no tener este pensamiento, no ha pasado al siguiente nivel, cuáles son las barreras que se han encontrado, pero también si les hace sentido estos puntos que mencionamos, de cómo no nada más quedarnos con la gestión, sino ir un paso más allá e instalar este pensamiento dentro de la organización. Andrea, veo que nos saludas. Sí. Gracias, Paulina. Creo que es muy interesante el modelo que compartes y lo que me llamó la atención y me gustó mucho es que creo que yo que trabajo en la parte cultural, o sea, de toda la cultura de la organización, este modelo no nada más nos ayuda a identificar qué debemos de hacer previo al cambio, sino que nos ayuda también a identificar todas las áreas de oportunidad que tenemos en la cultura de la organización y muchas veces no sabemos por qué cambio empezar, ¿no? Entonces creo que este puede ser como un primer inicio para identificar en dónde estamos un poquito bajos, en dónde estamos bien y qué debemos de mantener y qué debemos de reforzar. Y a la hora que vengan los cambios, entonces estar preparados para que, como dices, ¿no? La gente realmente adopte todos estos cambios. Y ahorita que decías con qué barreras se han encontrado, yo en lo personal creo que uno de los puntos que veo muy importante es el tema de la confianza, que creo que la confianza por consecuencia genera justicia, ¿no? Entonces, cuando confías en el proceso y hay comunicación, que la comunicación obviamente detona esta confianza, pues es un proceso que se lleva mucho más ligero, mucho más eficiente, transparente, en donde no hay tantas confusiones ni radio pasillo, que eso luego en la cultura pues puede generar ahí controversia. Entonces creo que puede ayudar muchísimo. Yo lo vi como un modelo que te ayuda como guía de los pilares que debemos de atender antes de cualquier cambio, antes de cualquier proceso también cultural. Y no sé, me encantó el modelo y me gustaría preguntarte, cuando hablabas del mapa de calor, ¿cómo podemos desarrollar mapas? Si es una encuesta o se hace a través de entrevistas con los colaboradores, o cómo lo manejas para asegurar que haya un mapa previo y uno posterior para hacer para tener comparación. Claro, sí. Oye, voy a dividir por partes porque tocaste un punto al inicio, muy importante, que es el tema de la conexión de este pensamiento con el tema de cultura. Y una de las cosas que hemos visto, y estoy segura que todos los que están aquí acompañándonos, si han implementado un proyecto de digitalización o han implementado un proyecto de innovación dentro de la compañía, siempre termina en un tema de cultura. O sea, siempre la gente dice, no, es que no, esto es un tema, para poder lograr eso vamos a tener que cambiar la cultura de la empresa, etcétera. Y la realidad es que sí, porque la cultura tiene que evolucionar de la mano del negocio y que no se quede nada más en un tema, como decía, ¿no? De pósters o de romanticismo, etcétera. Entonces, por ejemplo, desde hace unos años, cuando se empezó a integrar la famosísima generación millennial al sistema laboral y que todas las empresas hoy son la generación Z a la que le tienen miedo, antes éramos los millennials, los que íbamos a venir a acabar con el mundo de los negocios, o a retarlo por lo menos. Una de las cosas que veíamos mucho es la reacción de las compañías. Nos decían, no, a ver, es que si vamos a entrar en este proceso de ser digitales y de ser colaborativos y de tener hasta open spaces, ¿no? En nuestras oficinas, etcétera, necesitamos hacer una cultura de innovación. Y eso era lo que nos pedían. Hay que instalar una cultura de innovación. Y justamente una de las cosas que nos cuestionábamos en ese momento es, la innovación es la capacidad de mantenerte cuestionando el status quo y proponiendo mejores soluciones a un problema o a una situación en particular. Ese momento, ese pequeño hilo es lo que conecta con Change Readiness. ¿Por qué? Y con este modelo que les platicaba. ¿Por qué?
porque cuestionar significa cambiar, porque instalar una solución a un problema significa cambio. Entonces, si quieren crear una cultura de innovación, lo primero que tenemos que establecer es un pensamiento que favorezca la innovación. Y un pensamiento que favorezca la innovación es un pensamiento que favorece el cambio. Entonces, se me hace una nota bien interesante en lo que comentabas, Andrea, porque justo la pregunta es, oye, ¿estos son cosas diferentes? ¿Esto se hace por proyecto o se hace una vez en la compañía y listo, ya está? No, o sea, la realidad es que para poder instalar este pensamiento o este mindset dentro de la compañía se tiene que conectar con la cultura y entonces la manera en la que se activa y se ejecuta es ya por proyecto o por inversión o por transformación, etcétera, ¿no? Que esa es la manera en la que se va bajando ya este pensamiento y lo vas habilitando. Y para cerrar y para regresarte a la conversación, una de las cosas que mencionabas, Andrea, es lo del mapa de calor. El mapa de calor es una de las herramientas de medición del cambio, o sea, no es la única, pero a nosotros nos ha ayudado mucho cuando la empresa tiene diferentes segmentos o tiene diferentes áreas y de alguna forma tienes que ir monitoreando cómo se va implementando este cambio y cómo se va bajando cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, la forma en la que lo hacemos es, se hace una medición inicial para entender cómo está la situación organizacional de las diferentes áreas y si, por ejemplo, es del país entero, a entender también por zonas, ¿no? Les pongo un ejemplo, lo hicimos para una empresa que vende suplementos alimenticios y todo lo que tiene que, o sea, está relacionado alrededor de temas de salud, pero más hacia la parte como de venta de vitaminas, etcétera, como esa parte, no tanto médico, pues, es a lo que voy. Y ellos vendían e-commerce, tienen tiendas en todo el país y traen un proyecto de transformación súper importante. Entonces, ¿qué hicimos? Pues primero hicimos un primer diagnóstico. Se hace un mapeo desde por persona, por tienda, por gerente operativo, por si se está dividido por áreas. Si hay también, por ejemplo, centro de distribución, se mide el centro de distribución. Si hay corporativo, se mide al corporativo. Esto lo hacemos a partir de una encuesta, pero es personalizada para cada una de las áreas, al lenguaje de cada una del tipo de perfil que se tiene, etcétera. Y se hace un primer saque y una primera medición para entender cómo está el mapa antes del cambio. Y se miden las cinco áreas que platicábamos hace ratito, los picos y el centro, que es el tema de justicia. Ya que ya se tiene eso, se da como un promedio en el que puedes saber qué nivel de adopción o qué nivel de favorabilidad a un proceso de cambio puede tener. Y como les decía, se puede ver desde la persona o la tienda o sea, se puede ver de una manera muy desglosada hasta entender como la situación general de la compañía. Y esto, la forma en la que se va midiendo es, según se van implementando los cambios, se va haciendo una medición de esta temperatura. Entonces ahí vas viendo cómo va cambiando. Y lo interesante de esta herramienta, particularmente el mapa de calor, es que también puedes ver, por ejemplo, si es un tema de liderazgo. Entonces muchas veces cuando la hemos implementado, por ejemplo, hace unos años la implementamos con una red de restaurantes a nivel nacional, lo que nos dimos cuenta es que tenía que ver con un gerente distrital. Entonces, todas las áreas estaban avanzando de manera más o menos con todos los puntos. Veíamos que la motivación estaba avanzando, que la parte de trascendencia se evidenciaba, que la parte de capacidad, porque se habían instalado temas de capacitación masiva, etcétera, avanzaba, pero el punto que más, o digamos la alerta que se prendía constantemente era el tema de confianza. Y nos dimos cuenta que esa confianza no estaba avanzando de la misma manera que igual que todos los demás áreas, porque era un tema de liderazgo de un gerente distrital. Entonces, ahí es en donde puedes, no se trata de correrlo, pero puedes generar acciones súper focalizadas, súper específicas, de decir, ok, voy con esa persona, vamos a trabajar con esa persona, en lugar de implementar procesos y proyectos y sistemas que pueden generar muchísima inversión, retrabajo, hasta la gente se harta, ¿no? De que los estés molestando todo el tiempo, y esto te permite asegurar que tienes acciones bien focalizadas que resuelven momentos muy específicos y que van metiendo este tema de favorabilidad al cambio. Lo clave, y para abrirles otra vez el micro a ustedes y escucharlos, es asegurar que esto no es un one time only, porque si lo haces una vez y lo mides una vez,
no te sirve de nada. Es como subirte a la báscula antes de una dieta, hacer la dieta y nunca volverte a subir. O sea, la realidad es que no sabes cómo has avanzado, si estás haciendo lo que estás haciendo correcto o no, y esa es una de las herramientas. Pero es una, ¿eh? De verdad hay muchísimas, pero depende el tipo de herramienta de medición y los indicadores que se tienen que tomar en cuenta de cada modelo de negocio y del tamaño de cada compañía y del tipo de proyecto que se va a implementar, ¿no? Gracias, Pau. Gracias, perdón, rápido. Nada más era agradecerte la respuesta y preguntarte qué diferencia tiene este modelo con un change management común y corriente como los venimos conociendo. Lo que les decía es que es complementario, o sea, la gestión de un cambio se tiene que hacer, o sea, se tiene que tomar en cuenta siempre porque es la manera en la que vas a pensar, cómo vas a ir implementando poco a poco los pasos, cómo se lo vas a ir comunicando a la gente, o sea, la gestión del cambio es algo que se tiene que llevar a cabo, un proceso de change management es importante, pero lo que les decía es la instalación de este tipo de mindset en la compañía, lo que te va a permitir es que eso fluya y que sea una gestión pues fácil, natural, algo mucho más sencillo porque ya la gente tiene este chip de adopción o si no tienes esta adopción del cambio o favorabilidad al cambio, lo más probable es que cada proceso de gestión del cambio te topes con una serie de barreras, con una serie de cosas que muchas veces eso es lo que hace que se pierda fe. Y la gente dice, no, es que no funciona porque al final la gente termina enojada, de todos modos no lo adoptan, terminamos pasándonos de presupuesto, viene un coach de no sé quién y no termina haciendo nada. Entonces, la realidad es que se pierde la confianza o se pierde la credibilidad en los procesos de change management muchas veces porque no existe esta instalación de pensamiento de ver el cambio como algo pues, favorable en lugar de verlo como algo que nos escandaliza, ¿no? Gracias. Adelante. ¿Quién más quiere? Yo justamente quería preguntarte algo que estabas mencionando, Paulina, que me pareció súper interesante, que es este tema de no solamente se hace una vez, como dices, es como como hacer dieta y subirte solamente una vez a la báscula, ¿no? Pero yo lo que quería preguntarte es, ¿qué opinas de hacer assessments de change readiness para compañías que no necesariamente tienen un gran cambio, como el que contabas, por ejemplo, de estas tiendas de retail de vitaminas? ¿Crees que las compañías deberían hacer assessments de change readiness sin importar que venga un gran cambio, un cambio pequeño o tal vez ni siquiera cambios, o solamente lo dejarías para compañías que sí tienen estos grandes cambios planeados? No, me hace muy buena pregunta, Diego. Yo más bien voy a regresarles con una pregunta. ¿Tuvieron ustedes o sea, se imaginaban en algún momento que iba a venir una pandemia? ¿Tú sabías que iba a venir una pandemia hace un año, o bueno, más no un año, hace 3 años y yo te hubiera dicho que te ibas a tener que volver a aprender cómo lavarte las manos? ¿Me hubieras creído? Probablemente la respuesta hubiera sido no. Entonces, la realidad es que, claro, o sea, los cambios es algo que va a pasar, o sea, es inminente. Y se volvió cliché, ¿no? O sea, el cambio es la constante. Era una frase, pero que se repetía tanto que fue cliché. Hasta que nos estamos enfrentando o nos enfrentamos a un momento de cambio mundial que nos hizo entender que no era cliché, que sí teníamos que tener este pensamiento adentro, que sí teníamos que estar adoptando cosas, que sí teníamos que tener esta apertura a abrirnos a diferentes modelos. Y te lo comento porque, por ejemplo, llevamos años no escuchando del home office. O sea, el home office, digo, para ustedes que se ven muy jóvenes, no es nuevo. El home office lleva discutiéndose años y años y hay empresas que los llevan implementando desde el 2005. O sea, de verdad, no es algo nuevo. Lo que pasa es que había habían muchas barreras y había como esta percepción de como, ¿por qué? No voy a tener control de la gente, va a bajar la productividad, ¿cómo controlo los que sí vienen a la oficina, pero los que no vienen a la oficina? Y mucho estaba alrededor de la palabra control y de la palabra administración y de la palabra gestión. Y es ahí en donde les digo que hay que cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana va a haber una nueva pandemia o van a cambiar y nos van a salir con una tecnología diferente que va a cambiar y va a ser completamente disruptiva la forma que hacemos negocios, o si el día de mañana hay una invasión alien amigable, pero que ahora tienes que contratar aliens. O sea, no sabemos qué va a pasar. Entonces, como no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabes es que van a haber cambios y van a haber modificaciones y que van a cambiar tus jefes y que te van a traer nuevos proyectos y que la organización se va a mantener en constante evolución, pues mejor que tengas un chip que te diga
que te ayude a ver el cambio como algo positivo, instalado, a tener que empezar a instalarlo cuando tienes que implementar un cambio súper, súper disruptivo, ¿no? O súper innovador en la organización. Entonces, cuando tú ya lo tienes así, es mucho más fácil. Y te pongo un ejemplo. Si el día de mañana, o sea, ahorita que traemos el músculo del cambio bien desarrollado, porque venimos de la pandemia, cambiamos muchas cosas y lo traemos bien fuerte. Si hoy yo te dijera, oye, Diego, en lugar de trabajar, digo, no sé cómo estén trabajando ahorita, pero si yo te dijera, en lugar de trabajar híbrido, ¿no? Home office y oficina, ¿no? Que lo tengas híbrido. Yo mañana te digo, oye, Diego, ¿sabes que vamos a habilitar una nueva modalidad de 100% home office? Pues ya lo tienes. Ya no sería un cambio que dijeras, ¿what? No. Y si te digo mañana regreso 100% a la oficina, a lo mejor algunas cosas te incomodarían, pero la realidad es que regresarías, ¿no? O sea, sabes que te tienes que mover junto con la organización. Bueno, de verdad, hace 3 años, hablar de home office para algunas organizaciones era como hablar de, híjole, no sé ni qué tema quieres ir a poner, o sea, como hablar de política en la mesa con tus tíos en la Navidad. O sea, era algo innombrable, era algo que ya se ha intentado, no nos funciona, a nosotros no podemos cambiar ese modelo. Y llegó una pandemia y todos nos metimos a trabajar home office. Entonces, la realidad es que si tenemos ese chip instaurado, es mucho más fácil y no necesariamente tienes que traer un proyecto de transformación fuerte o de digitalización para empezar a instaurar este pensamiento. Y ya para cerrar, claro, si no lo mides, no sabes ni qué cambiar. Entonces, si no haces estos assessments de manera constante, es muy complicado que tú puedas hacer una mejora. Y lo digo, por ejemplo, o sea, Patty McCord, que es una de las autoras en términos de desarrollo organizacional y cultura más reconocidas en Silicon Valley, una de las cosas que dice es, compárenlo con un equipo de básquetbol o con un equipo de estos, no sé, de americano, de los que llegan a las Olimpiadas, a los Super Bowls, que son unos picudos, ¿no? Esos equipos no se esperan a que acabe la temporada para hacer un análisis de qué pueden mejorar, qué pueden cambiar. La Fórmula 1, ¿no? O sea, no se esperan a que acabe el campeonato para ver qué tuerca tiene que afinar o cómo pueden mejorar. Lo hacen al final de cada partido. O sea, al final de cada partido haces un análisis de qué quieres cambiar, qué quieres mejorar, cómo haces algo nuevo y entonces lo implementas. Y lo mismo en la Fórmula 1, después de cada carrera se hace una analítica muy cañona y entonces saben perfectamente qué tienen que mejorar para la siguiente carrera, adaptar el coche perfecto a la nueva pista, etcétera. Y la razón por la que pueden adaptarse a los cambios de esa manera tan rápida, o sea, de esa manera tan ágil, es porque ya traen el pensamiento y saben que tiene que cambiar y que el cambio va a ser algo natural y que de un partido a otro, para mejorar, tiene que haber cambios. Entonces, hay que hacer assessments para poder entender y para poder cambiar hay que tener este pensamiento. ¿Cómo ves, Manuel? ¿Tienes alguna nota que nos quieras compartir? La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que has comentado y con lo que la pregunta de Diego es, de alguna manera uno dice, ay, pues cuando me voy a sentir mal, me hago el estudio. Creo que es algo que podríamos ser periódico y empezar a hacer el comparativo de mes con mes o del bimestre con el bimestre, porque, o sea, definitivamente tú lo que dices es, esto viene de hace mucho tiempo. Yo trabajo en home office desde el 2000, en Hewlett Packard, era la modalidad. Y llegabas y no había lugares asignados. Tú llegabas, te decían, en esta fila puedes coger el que quieras, menos el del fondo, porque ahí el gerente es el que se sienta y él seguramente va a venir más seguido que tú. Pero no, esa es una forma. Y eso era muy loco en otros lados. Hoy, como bien dijiste, las empresas que decían que no, tuvieron que hacerlo para poder continuar trabajando, para poder sobrevivir, y tuvieron que ver el cómo hacerlo. El tratar de entrar con un cubrebocas era algo impensable. Entrar a un banco con un cubrebocas era, no, hombre, pues ¿de qué te escondes, no? Y hoy no puedes entrar sin un cubrebocas, ¿no? Entonces, creo que sí es parte del cómo hacerlo, pero, o sea, coincido contigo en todo momento en el que dices, hay que hacerlo periódicamente. El tiempo dependerá de cuánto necesitamos cambiar o cómo hemos hecho el cambio. Lo único que yo sí les recomendaría, en la experiencia que tengo, es sí comuníquenlo a toda la organización, lo que está pasando y cómo va a pasar. Por ejemplo, hay alguien, de repente la gente de logística dice, yo no tengo nada que ver con el cliente. Claro que tienes que ver con el cliente, porque de ti depende que llegue el producto a tiempo o que llegue retrasado. Y si llega retrasado, hay que avisarle al cliente. Entonces tiene que ver a alguien del call center o alguien de ventas que le avise a ese cliente que va a llegar retrasado su producto, pero que no solamente vaya retrasado, sino le vamos a mandar
una carta de agradecimiento por esperar, o el detalle del 5% o el 10% de descuento, algo para que el cliente no se sienta insatisfecho. En una de las charlas que tenemos hace unos días decíamos, es que los chavos ahora son muy quisquillosos. Pues ese es nuestro cliente del futuro. O sea, hoy los chavos ya tienen mucho menos paciencia que nosotros, un poco más adultos o adultos como servidor. Antes decimos, bueno, pues a lo mejor no va a llegar, no pasa nada. Hoy veo gente que si no le llega el producto lo cancela, porque dijeron que llegaba hoy y son las 12 del día y no ha llegado. Oye, faltan unas 8 horas del día, no llegó, cancélalo, lo voy a pedir en otro lado. Me cruzo la calle y lo compro. Voy a tener que salir, ni modo. Y eso es parte de lo que nos está pasando. Todos necesitamos tener un poco más de paciencia, pero también de entendimiento. Les comentaba en otra reunión que mi mamá de 78 años me pidió que le instalara en Netflix ver unas caricaturas que ven mis sobrinas y unos programas para poder platicar con ellas. Porque si no iba a haber esa conexión. Y eso poco lo hacíamos antes. O sea, mi papá no veía las caricaturas que yo veía, los programas que yo veía. Y hoy tenemos que hacerlo, empezar a hacer esos cambios de decir, oye, ¿cómo puedo adaptarme a platicar con el centennial o el millennial cuando yo ya no lo hago? Pues entendiendo ese mundo, entendiendo las necesidades y entendiendo y escuchando qué está pasando, ¿no? Y eso es... Oye, Manuel, y a lo que comentabas hace rato, que me hace todo el sentido de comunicación, una de las barreras más fuertes que vemos, porque aquí preguntaban que cómo podemos entender el modelo, pueden ser barreras o pueden ser palancas, dependiendo qué tanto las Claro. resuelves, ¿no? O sea, si no la tienes resuelta y te prende una alerta, pues puede ser una barrera, pero si la tienes muy bien aceitada, puede ser una palanca de aceleramiento de adopción al Claro. cambio. Pero ahorita cuando hablabas de la parte de comunicación y de que se comunique a toda la compañía, ese es un punto que afecta a la parte de trascendencia, y déjame explicártelo así. Imagínate la gente, o bueno, yo lo veía, ¿no? Al final, tú puedes hacer una modificación, y lo voy a hablar en la Fórmula 1, ¿no? O sea, en la Fórmula 1, una pieza, o sea, una tuerca, puede ser la determinante para que los pits saquen rápido las llantas o las metan rápido y ese tiempo de pits funcione, ¿no? Claro. Si el piloto o el agente no sabe que se hizo esa modificación de esa pieza, la probabilidad de error es altísima. Entonces, aquí el punto es comunicar que está sucediendo esta innovación, esta transformación, esta nueva pieza, pero también hacerle entender a las personas que están detrás de esto el impacto de su trabajo. Entonces, el que tú sepas que estás haciendo una transformación de esta tuerca, digo, estoy utilizando la Fórmula 1, ¿no? Pero va a impactar que los pits salgan bien y que por ende el piloto gane o pierda la carrera y que por ende vamos como equipo puntos o los perdamos. Si se sabe este nivel de trascendencia y de contribución al éxito colectivo, es en donde la gente empieza a ver que sus acciones impactan el outcome general de la compañía. Y esto aplica para todo. En una empresa, desde la persona que hace la limpieza hasta el CEO, tienen sus acciones una contribución al outcome general de la compañía. Entonces, si bien la comunicación tiene que ser para que la gente entienda el impacto de un proyecto, de una transformación, de una iniciativa, también tiene que ser para los colaboradores que están enfocados en esa iniciativa, para que ellos se les comunique el impacto y la trascendencia del proceso que van a abordar. Y esto lo comento porque en muchos clientes nos hemos dado cuenta que se hacen campañas de comunicación, ¿no? De, bueno, vamos a hacer la digitalización de la compañía, o conoce tu nuevo intranet, o mira cómo vamos a empezar a implementar esta. Se hacen campañas de comunicación, pero a la gente que va a implementar los cambios no le están explicando el impacto de la chamba y el impacto de lo que ellos van a hacer. Y ese es un punto bien importante que afecta y prende o apaga el ingrediente o el elemento de trascendencia que es parte del modelo de favorabilidad al cambio. Claro, o sea, es que todos tenemos que ver con un proceso de atención o de entrega o de facturación. O sea, prácticamente necesitamos comunicarlo, hacerlo saber a todos y lo importante de cada uno. O sea, si la persona de recepción o del conmutador no contesta adecuadamente, puedes perder un cliente porque lo atendió mal, porque no, es más, no lo escuchó. Oiga, señorita, yo nomás quiero saber el número del cliente. Apriete el 1 y lo dan atención a clientes. Ahorita nomás, sí, claro, con gusto se la comunico. Es tan importante eso. Tomando el ejemplo de la Fórmula 1, la película Rush, no sé si la han visto, que tiene que ver con Niki Lauda, él lo que dice es, hay que revisar el peso del automóvil, yo le puedo bajar centésimas de segundo a las vueltas o segundos a las vueltas,
y el otro le dice, no, disfrútala y gózala y vive la vida, ¿no? Entonces, al final, el tema tiene que ver con gano por un segundo o un milisegundo y al segundo lugar nadie lo recuerda, al primero siempre lo van a recordar, ¿no? Entonces, sí es comunicarlo, entenderlos todos y también, déjame decirlo, también agradecerle. Creo que es bien importante decirle a la gente, gracias por tu participación, gracias, este es el resultado que estamos obteniendo, este es el resultado de la gráfica, de las nuevas ventas con el nuevo proceso que tú participaste, que nos ayudas simplemente con el hecho de canalizar bien al cliente en la recepción, canalizar la atención, canalizar las quejas, atenderlos bien. Todo eso tiene que ver. O sea, yo creo que los procesos, parece mentira, cuando dices procesos soy aburrido, pero las personas trabajamos bajo ciertos pasos. Cuando los aprendo, mi exceso de confianza hace que a veces pierda los pasos. Muy importante comunicarlo y también decirles gracias a todos los que participen. Cierro. Tengo una pregunta. Sí. Ahorita que hablamos de comunicarlo, ¿cómo podemos asegurar que le estamos hablando en el lenguaje correcto a la gente para que realmente lo adopten? Porque pues obviamente en las organizaciones hay diferentes perfiles, ¿no? Los que están súper adversos al cambio y los que están súper abiertos y que son estos como motivadores que nos van a ayudar. ¿Cómo logramos hablarles a todos en su idioma y que no se hagan 17 campañas de comunicación? Creo que es buenísima pregunta. Creo que uno de los más grandes retos que tenemos en esta nueva realidad, y no me refiero a esta nueva realidad después de la pandemia, sino a esta nueva ola de forma de hacer negocios. O sea, porque estamos cambiando y evolucionando de manera radical la forma en la que se hacían negocios en los años 70, ¿no? Entonces, o en los años 80. Entonces, es una nueva ola por completo. Pero creo que uno de los puntos más importantes y los retos más relevantes es dejar de ver a las empresas como una sola masa. La realidad es que las empresas tienen tribus adentro y hay tribus con subtribus. Y esto, por ejemplo, lo vemos mucho en las empresas que están relacionadas con temas de tecnología. El desarrollador es un tipo de perfil muy específico, tienen una forma de pensar de unos y ceros, tienen un lenguaje muy puntual, muy práctico, no se van a filosofear, ellos van a querer que les digas si le subes o le bajas, si el color es azul o es blanco o es negro, ¿no? O sea, tienen un perfil muy claro y entonces cuando tú conoces a tus tribus internas, cuando tú conoces a tu gente, puedes identificar las maneras en las que les debes de comunicar de manera distinta o debes de abordar de manera diferente cada transformación a que, por ejemplo, lo vas a hacer con un equipo de marketing o de ventas, que por lo general son gente mucho más, pues más abierta, más platicadora, le gusta conectar con la gente. Entonces, cuando entiendes esas tribus, es la manera en la que puedes focalizar la conversación. Y déjame comentar esto que es bien importante, porque hoy lo hacemos para nuestros clientes. Para nuestros clientes hacemos personas o hacemos arquetipos o tratamos de humanizar y tratamos de entender de manera mucho más humana y mucho más profunda qué te motiva, qué no te motiva, cómo tomas decisiones, en qué canales te puedo hablar mejor, cuáles son los medios o las formas en las que puedo vincularme contigo, cuáles son los puntos de la experiencia que te son más relevantes. Y todo esto lo estamos haciendo para nuestros clientes, pero muchas veces se nos olvida hacerlo hacia adentro. Entonces, esa es la manera de asegurar cómo conectar con cada tribu de manera diferente. Y o sea, al momento de identificar estas tribus, una misma estrategia, pero con distintos mensajes, es como lo podríamos manejar, o tendría que ser a lo mejor diferentes estrategias. Habría que a veces es una misma estrategia, o sea, a veces es una estrategia base con una columna vertebral, y luego cómo la vas bajando a cada una de estas tribus es en donde haces ciertas adaptaciones. No se trata que tengas que hacer 35 diferentes, pero la realidad es que tienes una estrategia central y luego la vas bajando según las diferentes áreas, porque no a todas las áreas les vas a impactar con el mismo proyecto de la misma manera. Hay algunos que a lo mejor nada más tienen que estar enterados, pero realmente su día a día no va a cambiar. Hay otros que sí van a ser muy afectados. En fin, entonces, dependiendo del tipo de transformación o de cambio, esta modificación. Y Andrea, sí. Perdón, habría que identificar
de cada tribu la persona que mejor comunique, que más confianza tiene en esa tribu. Y esa persona te va a ayudar a comunicarlo. El mensaje es a partir de tal fecha haríamos estas tareas diferentes. Y él se va a encargar de decir, el lenguaje es así, así, así. A lo mejor se apoyará contigo para que lo revises y tú dirás sí o no, o cámbiale y muévele, pero a lo mejor hay que hacer 17 mensajes, o 15 o 12, pero con una misma base y solamente cambiando la personalización para cada tribu. Perfecto. Claro, y eso que tocas es bien interesante, Manuel, porque los influencers, ¿no? También encontrar los influencers internos, medir quiénes son tus agentes de cambio, medir quiénes son a lo mejor tus agentes de barrera, ¿no? O que están más, más renuentes al cambio. Y también medir luego a los neutrales, porque luego los que son neutrales son bien fáciles que se te vayan de a un lado o al otro. Entonces también estar midiendo e identificar de cara a la transformación y al cambio quiénes son tus influencers internos o tus agentes de cambio y apoyarte en ellos, porque son esos elementos los que pueden ayudarte a acelerar o también identificar a estos detractores del cambio desde muy temprano, o sea, mucho tiempo antes, para poderlos trabajar y tratar con ellos antes y no dejar que esto se vuelva en una conversación que a lo mejor el día de mañana se hace mucho más grande de lo que se tenía que haber hecho, ¿no? Claro, claro. Y no tenerle miedo a la comunicación que sea bidireccional, porque muchas organizaciones lo que hacen es mandar un mail, el 20 de noviembre se hará el cambio. Ya lo comuniqué. No es cierto. Diles, oye, ¿estás de acuerdo? ¿Tienes dudas? Acércate con tu cabeza de grupo o con tu jefe de tribu o no sé cómo llamarle, pero al final la comunicación debe ser bidireccional para que la gente sienta la confianza, se sienta escuchado y también se sienta partícipe del cambio. Y hay que hacerlo. Y ese rol lo tenemos que adoptar las personas que estemos de cabeza o las personas que estemos abajo también decir, oye, no estoy entendiendo qué está pasando. ¿A quién le pregunto? Y ahora, esto puede sonar como mucha chamba, a veces suena, ¿no? Como, hijo, le traigo el proyecto, pero además tengo que traer el proyecto de gestión y además el proyecto de transformación y el proyecto de transformación cultural. Pero hay un dato que les mencionaba al principio para los que no nos escucharon, pero es que el 72% de las iniciativas de transformación digital en Latinoamérica fracasan por falta de adopción. Entonces, aquí no es un tema de romanticismo, no se trata de apapachar a nadie, no se trata de ver si la gente está contenta o no está contenta. O sea, al final esto depende de tu inversión, el éxito de tu inversión. Entonces, ¿de qué vale traer a un consultor de Nueva York que te traiga un nuevo sistema y cambiar tu SAP y cambiar 300 cosas? Si al final el componente o la persona que lo va a adoptar o no lo va a adoptar es una persona que no tomaste en cuenta dentro de tu inversión y que no tomaste en cuenta dentro de tu proceso. Entonces, esto lo menciono porque por supuesto que queremos tener gente contenta, por supuesto que queremos querer gente motivada, queremos que dentro de nuestra organización haya confianza en la toma de decisión, pero lo queremos y no lo llevamos a cabo como un proyecto y como un proceso. O sea, es como un wishful thinking y se queda siempre como algo que se le deja a recursos humanos y no se ve como un tema y una alineación estratégica del negocio. Entonces, cuando lo ponemos en números y cuando lo ponemos como un costo, te puede costar retrabajo, te puede costar que se hagan extensión de presupuestos o que nos pasemos de los presupuestos, te puede costar que no salgas a tiempo con el proyecto que tenías que sacar y que pudiera ser una súper ventaja competitiva en el mercado, te puede costar que la inversión que hiciste no tenga un retorno en el corto o mediano plazo y que más bien se vea a largo plazo porque la gente te está poniendo estas barreras. Entonces, cuando lo vemos como estas, ahora sí que amenazas a la transformación y a la supervivencia de la compañía, es cuando realmente entendemos el impacto y la importancia de tomar todos estos elementos y todas estas cosas que hemos estado platicando en esta conversación, ¿no? Dejarlo de ver como algo romántico y de campaña de comunicación y entender que es algo estratégico para que la organización realmente pueda responder ante lo que esté pasando. Una pandemia, el Titanic o un iceberg enfrente, una nueva tecnología, una nueva generación, un nuevo consumidor, una tendencia diferente. En fin, todo esto son motivadores o son situaciones que detonan estos cambios y que si internamente no tienes la capacidad para responder a ellos, pues ahora sí que es como la ley de la naturaleza, ¿no? El sobrevive el más fuerte, pero realmente el más fuerte es el que se adapta mejor, no el que llega como más fuerza, ¿no?
¿Qué más? Veo preguntas por acá que se quedaron un poco en ahí. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Tienes algún comentario que quieras sumar? No sé si por ahí se quedó como... Por ahí, ¿no? Bien, me sigo. Entonces tenemos preguntas por acá en el chat. Pregunta Luis Herrera, ¿cómo podemos entender estos 4 elementos? ¿Son barreras, palancas o ingredientes? Voy a presentar mi pantalla un segundo nada más para que lo puedan ver y que entendamos a qué ingredientes se refiere la pregunta. Estos elementos que son trascendencia, confianza, capacidad y motivación son, estos conceptos, le quiero llamar, como decía hace ratito, pueden ser palancas o pueden ser barreras. Si tú no lo tienes medido y tú no lo tienes entendido y tú no sabes ni siquiera en cómo está, por ejemplo, el nivel de confianza, si la gente confía en la toma de decisión o no toma en el liderazgo o no en el liderazgo, si confía y le hace coherencia tu iniciativa o tu transformación, si lo entiende dentro de un todo o no lo entiende dentro de un todo, eso puede ser una barrera. Pero si tú tienes bien instalado este elemento de confianza y la gente sabe y tiene un background y puede decir, oye, en el pasado, cada vez que se ha implementado una decisión así o un cambio así, nos ha llevado a algo bueno, nos ha llevado a algo positivo. Se me comunicó en el momento adecuado, vimos los resultados. La gente lo que hace es generar esta confianza y entonces en el siguiente cambio se vuelve una palanca de aceleramiento. Entonces, puede ser una barrera o puede ser una palanca. Tanto la confianza como la capacidad, el sentido de capacidad, como la parte de motivación, que es la tangibilización del what's in it for me. O sea, yo porque individualmente me voy a motivar a salirme de mi normal y de mi status quo para implementar cambios para la organización y que no se vean reflejados en mi propio beneficio. Aguas, el beneficio no tiene que ser nada más monetario. Puede ser monetario, o puede ser reconocimiento, o puede ser de desarrollo, o puede ser de contribución. O sea, pueden ser muchos sentidos que eleven y fomenten este sentido de motivación y del what's in it for me como individuo o como un grupo pequeño. Y por supuesto la trascendencia. Entonces, la respuesta a la pregunta es que puede jugar como un arma de doble filo, puede ser tu mayor acelerador, si lo tienes bien instalado y bien fuerte el músculo o bien aceitado, si fuera un coche, o puede ser tu barrera más fuerte, ¿no? Entonces ahí va la respuesta. Nos van a compartir esta grabación para tener toda la información con nosotros. Sí, tengo entendido que por ahí el equipo de Business Republic lo va a dar, le va a dar acceso a todos, ¿no, Pablo? Para que lo puedan ver después. Si no, también los invito en YouTube, en el canal de YouTube de Thrust. Ahí hay un video específico que salgo yo explicando con mucho mayor detalle este modelo, las implicaciones y bueno, todo lo que se tiene que conocer alrededor del modelo de Change Readiness. También lo pueden ver ahí en la página de YouTube de Thrust. Tenemos más preguntas. ¿Cómo se mide esto? Bueno, ya lo platicamos, tenemos muchas herramientas, existen muchas herramientas, una de ellas es el mapa de calor, pero a diferencia de cómo muchas veces se entiende que esto es igual a cómo mides la cultura. Aguas. Esto no es un estudio de clima laboral, no es un estudio de best place to work, todos esos son estudios muy buenos y que por lo general te pueden dar un entendimiento de en dónde estás al final de la implementación de muchas iniciativas o de muchos cambios. Pero veámoslo como un pulsito, es algo que todo el tiempo te está midiendo cómo vas en estos 5 elementos o en estos elementos que platicábamos hace rato y si vas a implementar un cambio que tienes que reforzar para asegurar que se favorezca este cambio. Entonces esto es diferente, no es lo mismo que un cambio de cultura. Se puede integrar dentro de la misma estudio, sí, pero esto es algo que se mide de manera mucho más constante. Y nos pregunta también Oscar San Martín, ¿este pensamiento lo puede aplicar a cualquier nivel de la compañía o debe de aplicarse a nivel general?
¿Puedo aplicarlo solo a ciertas áreas? Sí, la respuesta es sí. Este modelo sirve hasta para que lo implementen en su familia. O sea, este modelo, como les decía, está basado en la neurociencia de la persona. No está basado, o sea, se aplica hacia la organización, pero realmente tanto tiene como para la organización como hacia el individuo. Entonces, como les mencionaba al inicio, ¿cómo está armado esto? Está armado en base a las barreras o las amenazas que registra el ser humano como amenazas sociales, y estas amenazas sociales impactan la forma de tomar decisiones, de resolver problemas, de poder colaborar con otras personas, y estos tres se ven relacionados también en las amenazas sociales que representa para la organización un cambio o una transformación. Entonces, esto lo puedes aplicar tanto para ti como individuo, en un grupo familiar o en cualquier tipo de grupo más masivo o organización. Y entonces se puede hacer tanto un proyecto macro organizacional como en una área en específico. Tenemos Julio San Martín, también, buen día. Me gustaría hacer una pregunta y también nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo. Julio, tu pregunta es la última. Adelante. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Me gustaría saber cómo se aplica esta cultura cuando perteneces a un grupo de diferentes empresas. Es decir, Okay. Cada empresa en particular ya tiene cierta dinámica de trabajo, cierta cultura interna, pero ¿cómo lograr que sea un poco más corporativo? Porque de pronto como que hay cierto divorcio entre cada cultura, aunque somos filiales o del mismo grupo. ¿Cómo hacer esa situación? Clarísimo. Muchas gracias, Julio. De hecho, el año pasado tuvimos un caso súper interesante de una empresa multiindustria, porque además no solamente eran empresas diferentes, sino industrias diferentes. Tenían un hospital, pero laboratorios, pero una desarrolladora. O sea, era una empresa que tenía muchas industrias distintas. ¿Cómo logramos hacerlo que venga, digamos, desde el holding, vamos a pensarlo así, o sea, desde el pensamiento central, empezando por ahí? Hay que entender cómo está el nivel de favorabilidad del cambio de los niveles directivos, del consejo, de la forma en la que los líderes empiezan a abordar y entender estos cambios. Y cuando ya adoptamos un sistema de favorabilidad al cambio en los niveles altos de la organización y de del sistema multiorganizacional, es cuando entonces podemos empezar a bajarlo a cada una de las compañías. Pero la realidad es que cuando estamos hablando de sistemas multiindustria, multiorganizacionales, si no empezamos por el centro de la toma de decisión, hay una mucho mayor probabilidad de que este tipo de pensamiento falle, porque cada una de las empresas con sus problemas o con, como decías, ¿no?, con sus hilos y sus propios divorcios, lo va a tratar de rebotar. Y de dar excusas para rebotar este pensamiento desde abajo. Entonces, si esto viene desde el centro, nos permite establecer indicadores, o sea, que sean transversales, y al mismo tiempo dar algunos indicadores que sean específicos para cada una de las empresas, y entonces ahí empezar a generar esta cadenita hacia abajo. Es un reto, no es igual no es sencillo, es un reto, pero se puede hacer, y el año pasado tenemos un ejemplo de un caso de éxito increíble de una empresa que lo pudo hacer no solamente con empresas diferentes, sino industrias completamente diferentes.